Hoy vamos a continuar con nuestra serie que empezamos la semana pasada en Génesis, ¿bien? Y el pasaje que leyó para nosotros Cristian es el pasaje que vamos a considerar hoy, ¿bien? Ustedes habrán escuchado que si alguna vez han conversado con alguna persona que afirma no creer en Dios, ustedes habrán escuchado que una de las razones que la gente mayormente aduce para no creer en Dios es debido a la maldad y al daño que hay en el mundo, ¿sí? Quizás alguna vez escuchó algo como esto, ¿no? Si Dios existe, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué todos los días muere tanta gente? ¿Por qué catástrofes llegan de repente y barren con ciudades enteras sin distinguir niños, adultos, hombres buenos, criminales? Si Dios existe, en definitiva, ¿por qué este mundo es un mundo de dolor, de enfermedad y de muerte? A veces esta queja o estas preguntas se vuelven más personales, ¿no es cierto? Se vuelven más personales. Y a veces podemos escuchar, o incluso a veces de nuestro corazón, salen pensamientos como, si yo intento hacer las cosas bien, si yo intento agradar a Dios, ¿por qué Dios permite que me pase lo que me pasa? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta traición? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué tengo que lidiar con este trabajo? ¿Por qué mis hijos, mi esposa no quieren seguir al Señor? ¿Por qué lucho y lucho contra mi pecado y parece que no puedo vencer? Y todas estas preguntas, ¿bien?, reflejan una parte de la realidad. No son razón suficiente para no creer en Dios ni para quejarnos contra Dios, pero reflejan una parte de la realidad, porque todos nosotros sabemos lo que significa vivir en este mundo, en el mundo real, ¿sí?, donde nada es fácil, donde de verdad que el camino de la vida está lleno de dolor y de angustias, donde la maldad ajena y propia nos daña y también daña a las personas, incluso a las personas que más queremos. Todos nosotros sabemos lo que es temer a la enfermedad de nuestros seres más queridos, ¿bien?, y a la nuestra. En definitiva, todos sabemos que el mundo en el que vivimos hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y muchas veces nos toca sufrir bajo este mundo caído, Y a veces miramos al cielo con frustración, con queja y hasta a veces con enojo. ¿Por qué Dios permite que pase esto? Bueno, la pregunta que nosotros queremos responder hoy y la pregunta que intenta responder el pasaje que leyó Cristian para nosotros hoy, tiene que ver con esto. ¿Por qué el mundo en el que vivimos es un mundo quebrantado? ¿Cómo ese mundo bueno, armonioso, perfecto de Génesis 1, que consideramos la semana pasada, se convirtió en el mundo en el que vivimos nosotros hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De esto se trata el pasaje que leímos, hermanos. Por eso el pasaje que leímos empieza con un título. ¿Cuáles son las primeras palabras en el versículo 4? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Este pasaje, junto con el capítulo 4 que vamos a considerar la semana que viene, trata acerca de los orígenes de los cielos y de la tierra tal como los conocemos hoy. De eso trata. Y nosotros vamos a ver hoy, en la primera parte de esta sección, ¿sí?, en los capítulos 2 y 3 que hemos leído, cómo Moisés organiza esta historia, ¿bien?, de una forma muy sencilla para responder esta pregunta. ¿Cómo el mundo perfecto de Dios se convirtió en el mundo en el que vivimos hoy? Bien, ¿qué es lo que va a hacer Moisés? Primero, nos va a mostrar cómo era el mundo que Dios creó. En segundo lugar, nos va a mostrar qué fue lo que sucedió en ese mundo
y que lo convirtió en lo que es hoy. Y en tercer lugar, Moisés nos va a mostrar cómo es el mundo de hoy. Va a describir cómo es el mundo de hoy. Y esos van a ser los 3 puntos de nuestra predicación hoy. ¿Bien? ¿Cómo era el mundo que Dios creó? ¿Qué fue lo que lo convirtió en lo que es hoy? ¿Y cómo es el mundo hoy? ¿Bien? Así que vamos a empezar en primer lugar considerando el mundo que Dios creó. ¿Bien? El mundo que Dios creó. Y Moisés retrocede en el tiempo de nuevo. ¿Bien? Esta historia no es cronológica con el capítulo 1. Moisés vuelve al principio. Fíjense, de hecho, en el versículo 5, ¿qué dice? Dice, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Estamos con la tierra desordenada y vacía de nuevo. Ahí estamos. Y es entonces que el Señor empieza a llenarlo todo con su bien, con su bondad. Y nos cuenta ahí Moisés, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y nos dice Moisés también que el Señor Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Bien? Y a lo largo de todo este capítulo 2, Moisés nos va a mostrar, nos va a describir en qué consistía la armonía del mundo que Dios creó. Y en primer lugar, lo que nos va a señalar es que Dios creó un mundo en donde el hombre y la naturaleza y la creación vivían en perfecta armonía. El hombre y la creación vivían en perfecta armonía. Todo era agradable. Miren ese huerto como está descrito ahí en el capítulo 2, hermanos. Todo era agradable, todo era hermoso. El Señor plantó un huerto ahí, había árboles, ¿sí? Todo árbol. Y dice que le dio todo árbol frutal. Había árboles frutales, había sauces, árboles preciosos, ¿sí? Sombras hermosas que se combinaban con colores que centelleaban cuando el sol pasaba por medio de ellas. Brisas suaves que acariciaban la mejilla de Adán mientras caminaba por ese huerto. Caminaba sobre ese césped verde, fresco, acolchonadito, con sus pies descalzos, disfrutando de cada sensación que Dios le había permitido vivir sin ninguna oscuridad, sin disminuir el placer de ninguna manera. Era perfecto, era ideal. Hermanos, nosotros hoy no resistiríamos el placer que sentía Adán en el huerto del Edén. No lo resistiríamos. Y en el medio del huerto nos dice Moisés que el Señor plantó 2 árboles. Puso allí el Señor en el medio del huerto, dice Moisés, el árbol de la vida, que nos garantizaba que siempre que podamos comer de su fruto, íbamos a estar en compañía de nuestro Creador. Íbamos a poder estar con Él. Y a su lado, otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la independencia. El árbol de la autodeterminación. Si Adán quería alejarse de la comunión con su Creador y quería empezar a decidir él por sí mismo qué era lo bueno y qué era lo malo, él lo iba a demostrar tomando de su fruto. ¿Sí? El árbol de la vida, que garantizaba la comunión con Dios, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era independencia. No queremos más que Dios decida por nosotros qué es el bien y el mal. Allí estaba ese árbol. Y había una advertencia, hermanos. En el corazón del huerto del Edén estaban esos 2 árboles, y sobre ese árbol, el del conocimiento del bien y del mal, pesaba una advertencia. No comerás de él. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero de ese árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. El día que comas de ese árbol vas a morir. Y no era porque el árbol era venenoso. No era porque el fruto del árbol le iba a caer mal a Adán.
La muerte iba a ser el justo castigo de Dios por la rebelión. La intervención de Dios en justicia por la rebelión de Adán. Pero Moisés, luego de presentarnos estos dos árboles, él sigue describiéndonos el huerto. Sigue describiéndonos el huerto. ¿Les gustan los ríos, hermanos? Había ríos en el huerto. Dice que había un gran río y que ese río se abría en 4 brazos y descendían 4 ríos. Hoy quedaríamos cautivados si viéramos esos ríos fluyendo, golpeando las rocas, peces saltando, nadando, disfrutando, obedeciéndonos, hermanos, obedeciéndonos, lunas llenas reflejándose en las aguas de esos ríos por la noche. Ahí puso el Señor a Adán, ahí lo puso. Lo puso para que cultivara y para que cuidara ese árbol. Lo puso para que sea su hijo obediente, para que gobierne toda esa creación en nombre del Creador. Mis hermanos, estos versículos, aparte de describirnos este huerto ideal en donde Dios puso a Adán, están llenos de significado, ¿sí? Culturalmente, tener un huerto o tener un jardín no era para cualquiera, ¿sí? Recuerden que esto está escrito para esta gente que había peregrinado en el desierto, ¿bien? Nómadas. Y se imaginarán que para ellos, y en general en aquella época, en donde los hombres trabajaban de sol a sol, a kilómetros y kilómetros de sus hogares con sus ganados, ¿bien? En donde las mujeres no tenían tiempo de tener una huerta. Las mujeres se tenían que levantar muy temprano, moler a mano el trigo, ¿sí? Cortar la leña y recién pasado el mediodía quizás salía el pan. No había tiempo para tener jardines, para tener huertos, ¿sí? ¿Quiénes eran los que tenían jardines y huertos? Los reyes. Eran los que tenían el tiempo libre, ¿no es cierto?, para poder salir, pasear, cuidar un jardín, cuidar un huerto. Por eso son muy conocidas hoy en día para nosotros, por ejemplo, los jardines de Babilonia, los jardines que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Era una muestra, así como el palacio era una muestra de la grandeza de un rey, también tener un jardín era una demostración, una exhibición de riqueza, ¿sí? Cuando Moisés escribió que Dios puso a Adán para plantar un huerto y para cultivarlo, los israelitas que leyeron eso estaban entendiendo perfectamente que Moisés estaba queriendo decir que Dios había consagrado a Adán como rey de la creación. Le estaba dando la labor y el trabajo que solían tener los reyes, de jardinero, ¿bien? De jardinero. Pero además, este par de palabras, cultivar y guardar, cultivar y cuidar, que son las palabras que Dios usa para decirle a Adán, esto es lo que quiero que hagas con el huerto, quiero que lo cultives y que lo cuides, este par de palabras es un par de palabras que se utilizan en Números capítulo 3 para describir las labores de los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo. Los sacerdotes, ¿bien?, estaban ahí en el tabernáculo para servir y cuidar. Aquí en Génesis 2, la palabra servir, la misma palabra que se traduce servir en Números, se traduce como cultivar. Pero el par de palabras hebreas es la misma. De manera que Moisés está queriendo mostrarnos, o está queriendo decirnos, que Dios puso a Adán como sacerdote rey de la creación. Fue puesto como rey de la creación, eso lo vimos la semana pasada, para gobernar, para ejercer dominio, ¿sí? Él era el jardinero, el que cuidaba, el que labraba, el que se encargaba de que todo esté en orden. Y él era el sacerdote de la creación también. Él era aquel que representaba al Creador delante de la creación. Debía representarlo con justicia, con amor y con rectitud. Esa es la relación armoniosa que había entre Adán
y entre la creación. Entonces la historia de los cielos y de la tierra, mis hermanos, comienza con Dios creando un verdadero paraíso, literalmente un verdadero paraíso, y colocando a Adán como rey sacerdote de ese paraíso. ¿Bien? Y dándole una clara instrucción, le dio un mandamiento. Adán, te puse en este lugar. Es perfecto, es ideal. ¿Sí? Vas a ser mi representante frente a toda la creación. Vas a gobernar en mi nombre toda la creación. Pero hay una advertencia, ahí hay un árbol. Podés comer de cualquier fruto, de cualquier árbol. Pero ese árbol, el día que comas de ese árbol, todo se acaba para siempre. Vas a morir. ¿Sí? Pero Adán no solamente fue puesto por Dios en ese lugar para tener una vida armoniosa con la creación, sino que también fue puesto para vivir en perfecta armonía con su familia. Fue puesto para vivir en perfecta armonía con su familia. Mientras avanza nuestra historia, nosotros vemos que aparece algo por primera vez que no es bueno en el huerto del Edén. Entonces dijo Dios, no es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Bien. Entonces acá vemos cómo es que el Señor crea los animales, las aves, las bestias, etcétera, cómo Él los trae frente a Adán. Adán, como rey de esos animales, ejerce su autoridad, les pone nombre, pero Moisés resalta que ahora, a pesar de la compañía, del deleite que le podían traer esos animales, ellos no eran una ayuda adecuada para él. ¿Sí? Paréntesis. A veces se dice, ¿no? Mientras más veo a la gente, más quiero a mi perro. ¿Bien? Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Ningún animal, por más querido que sea para nosotros, tiene la imagen de Dios. Es un ser humano. Ningún animal es humano. ¿Bien? Los seres humanos tenemos la imagen de Dios. El Señor hizo pasar delante de Adán a todos los animales del huerto, pero no había ninguno que pudiera ser una ayuda para él. Ninguno. Ninguno podía llenar todas las necesidades relacionales que tenía Adán. Porque eran animales. ¿Sí? Por tanto, la dignidad y la capacidad que tiene un ser humano para acompañar a otro no se puede comparar con la de un animal. ¿Sí? Nosotros, ustedes saben, yo tengo mi perro, yo tengo mi mascota y lo queremos mucho. ¿Sí? Pero él no es un ser humano. Y tener en estima, y esto es algo muy de nuestra época, ¿no? Tener en mayor estima a las mascotas que a los demás seres humanos, eso no es de acuerdo al diseño original de la creación de Dios. ¿Sí? Nosotros cuidamos de ellas, nosotros las amamos, ¿sí? El Señor las puso bajo nuestro cuidado y bajo nuestro gobierno, ¿bien? Pero ellas nunca van a tener la dignidad de un ser humano. Y nunca nosotros debemos tratarlas con una dignidad mayor que la que el Señor les dio, ¿bien? Entonces, despreciar a un ser humano a favor de un animal es en definitiva despreciar a Dios, cuya imagen llevamos todos los seres humanos, ¿bien? Y es así como el Señor decide crear a la mujer. Duerme Adán, hace caer un sueño profundo en Adán, quita de Adán una costilla y crea para él una mujer. Y forma la primera familia. ¿Bien? Forma la primera familia. Forma para que este hombre y esta mujer puedan vivir una relación única, especial, diferente y exclusiva. Ninguna relación en la creación se parece a la familia. Nada. Por tanto, dice el Señor, va a dejar el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y ambos serán una sola carne.
Este es el mundo que Dios diseñó, hermanos. ¿Sí? Un mundo de armonía perfecta, ¿sí? Entre el hombre y la creación, entre el hombre y su familia, entre el hombre y el resto de los seres humanos, pero en definitiva era entre el hombre y Dios. Una y otra vez, si ustedes prestan atención en la lectura que hizo Cristian hoy, una y otra vez es: el Señor Dios hizo esto, el Señor Dios hizo esto. Casi que hasta parece como una redundancia, ¿no? Es intencional Moisés en resaltar todo lo que el Señor hizo para Adán. Para Adán. Y lo puso en el huerto. Y hizo para él una mujer. Y trajo para él los animales. Vio que él estaba solo. Y el Señor Dios, y el Señor Dios, y el Señor Dios. Había una relación ahí. Una armonía entre el hombre y su creador, entre el hombre y la creación, y entre el hombre y el resto de los seres humanos. Este es el mundo que Dios creó. Este es el mundo que Dios creó. Pero algo estaba a punto de pasar. Porque el capítulo 3 comienza inmediatamente, después de mostrar la armonía perfecta que había entre el hombre y su esposa, diciendo que ambos andaban desnudos, ¿sí? Pero no se avergonzaban. Andaban el hombre y la mujer desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Sí? Pero la serpiente, dice Moisés, era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. Bien, eso es lo que nos dice Moisés acerca de este personaje que aparece, una serpiente. Ella va al encuentro de la mujer, se acerca a ella y le habla. Imagínense, ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Aparece un animalito cualquiera y le habla. Bueno, acá le apareció la serpiente de repente a Eva y empezó a conversarle. Esta serpiente vino a preguntar sobre aquella orden, aquella restricción que Dios les había dado. Piensa, en ese momento Adán y Eva, hasta ese momento habían vivido felices en el mundo que Dios les había dado. Felices, completamente felices. Esa restricción era un recuerdo de que mientras confiaran en la bondad y el amor del Señor para suplir sus necesidades, para decidir, para que Dios decida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, mientras ellos confiaran en eso, ellos iban a estar bien. Pero si alguna vez ellos querían abandonar esa confianza, no solo iban a perder la compañía del Señor para siempre, iban a morir. Y la serpiente, muy astuta, habla para distorsionar la imagen que ellos tenían del Señor. ¿Bien? Él es restrictivo, le dice la serpiente. Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjense la astucia de la serpiente. La serpiente dice, ¿así que Dios no les deja comer de ningún árbol? Empieza ahí a mostrar un Dios restrictivo, un Dios que prohíbe. Pero no solo eso. ¿Qué le dice la mujer? Bueno, la mujer dice, no es así, le dice. No es así. Nosotros podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, no lo podemos tocar, porque si lo hacemos vamos a morir. Y acá viene el segundo ataque de la serpiente al carácter de Dios. Primero, Dios es restrictivo. Segundo, Él es mentiroso. Porque ¿qué le dice la serpiente a la mujer? No van a morir. Dios le dice, el día que coman van a morir. La serpiente le dice, no van a morir. Y el tercer ataque de la serpiente al carácter de Dios viene a continuación en el versículo 5. Dios es egoísta. Dios realmente no los ama. Porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol, lo que va a pasar no va a ser que van a morir. Al contrario, van a ser como Él. Él en el fondo lo que quiere es mantenerlos
pisoteados abajo, que ustedes no puedan disfrutar de todo lo que Él disfruta, de todo el potencial que hay en ustedes. ¿Sí? Él es restrictivo, Él es mentiroso, Él es egoísta, en definitiva Él no los ama. Esa es la astucia de la serpiente al conversar con la mujer, consiste en empezar a crear en la mente de la mujer una imagen de Dios distorsionada. Una imagen de Dios distorsionada. Y ahora estamos frente a una decisión. Estamos en el clímax de la historia que acabamos de leer. Tenemos un paraíso perfecto. Tenemos a nuestro Creador que nos hizo para gobernar y servir en la creación. Una creación armoniosa donde había relaciones perfectas y felices entre el hombre y la creación. En donde lo que Dios había exigido a nuestros primeros padres para que todo esto se mantenga así, era que confiaran en Él, en que confiaran en su amor, en su cuidado, en que Él les iba a decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y no era algo que ellos iban a tener que decidir por ellos mismos. ¿Qué haría Eva ahora? ¿Qué haría Eva ahora? Y empezamos ahora el segundo punto de nuestra historia. El primero era cómo era la creación antes. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con la creación? La mujer, después de escuchar a la serpiente, volteó y miró el árbol. Nos dice Moisés que vio al árbol y lo vio bueno para comer. Lo vio agradable a los ojos, lo vio deseable para alcanzar sabiduría. Hace un instante, la mujer pensaba que ese árbol no había que ni siquiera tocarlo. Eso le dijo a la serpiente. No podemos comer de él ni aún tocarlo. Hace un instante pensaba que ni tenía hasta miedo de tocarlo. Ahora lo ve bueno, agradable a los ojos. Lo ve como una deseable para alcanzar sabiduría. Y tomó de ese fruto y comió. Y comió. Le dio a su marido, Adán, que también comió. Y en ese día, en ese momento, frente a la atenta mirada de la serpiente que estaba ahí, mientras ellos saboreaban una fresca fruta bajo el sol del Edén, se estaba sellando para siempre el destino de la familia humana y el destino de toda la creación. Mis hermanos, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, tal como los conocemos hoy. Esta es la respuesta a todas las preguntas que planteamos al principio. ¿Por qué el mundo es como es hoy? ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué es un mundo de dolor, enfermedad, pérdida y muerte? Porque un día nuestros primeros padres decidieron independizarse de su Creador. Porque un día ellos desobedecieron la voz del Señor. Mientras comían la fruta, ellos sintieron algo que no habían sentido nunca antes. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Nunca habían tenido vergüenza, no sabían lo que era tener vergüenza. Lo experimentaron por primera vez y fueron inundados de esa vergüenza. Tal es así que dice que corrieron, buscaron una higuera y con las hojas de la higuera tejieron unos vestidos, unos delantales. Pero la vergüenza se hizo todavía más intensa cuando oyeron la voz del Señor. Ellos escucharon la voz del Señor. Dice Moisés que oyeron la voz del Señor que se paseaba por el fresco del huerto. ¿Pueden ver la escena? El día anterior
habían escuchado la misma voz del Señor paseándose por el mismo huerto y habían corrido para estar con Él. Y habían pasado el resto del día en comunión con Él. Pero ahora tenían vergüenza, ahora tenían miedo, ahora se escondieron. Todo ya había cambiado para siempre. Ahora sí, esto que empezamos a leer nos resulta un poco más familiar. Esta historia de ahora en más se parece mucho más a lo que nosotros vivimos. Ya no es tan extraño como los primeros 2 capítulos. Porque lo primero que nosotros observamos, ¿sí?, es que se rompió esa armonía que ellos tenían con su Creador. ¿Bien? Esa armonía que ellos tenían con su Creador se rompió. Y lo vemos muy claramente en el diálogo que tiene el Señor con Adán y con Eva. El Señor camina y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Señor, me escondí. Me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice: bueno, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y la respuesta de Adán, aparte de ser una excusa, demuestra que algo se había roto entre Dios y Adán. Porque la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste por compañera. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. ¿Se dan cuenta la insolencia que hay en la respuesta de Adán? Me diste esta mujer por compañera y por culpa tuya y de esta mujer, ahora yo estoy en problemas. ¿Sí? Adán fue una confrontación directa con su Creador, con Dios. Dios había ido a buscarlos. Dios había ido a interesarse por ellos. Y lo que recibió de parte de nuestros primeros padres fue miedo, fue vergüenza, fue quejas y fue excusas. Eso fue lo que recibió. Y es lo que sigue recibiendo de parte de la humanidad cada vez que Dios viene al encuentro del ser humano. Cuando Dios va al encuentro del ser humano con su amor, con su perdón, con el Evangelio, con el llamado al arrepentimiento y la fe, el ser humano sigue respondiendo de la misma manera, con miedo, vergüenza, quejas o excusas. Miedo, vergüenza, quejas o excusas. La mujer que me diste, dijo Adán. La serpiente me engañó, dijo Eva. Pero más allá de todo el diálogo, lo más profundo que vemos es que la relación perfecta, amorosa, tierna y cercana entre el hombre y su Creador se había roto para siempre. Se había roto para siempre. Ya eran parte del pasado los paseos por el huerto con el Señor. Ya no había más cercanía. Adán, con su rostro endurecido, le estaba reclamando a su Creador que por culpa de él y por culpa de la esposa que le había dado, había pasado el desastre que había pasado. Y la serpiente estaba ahí presenciando esta charla, enroscada quizás en una rama, observando la desesperación de Adán, las lágrimas quizás de Eva y al Creador, sabiendo que había conseguido lo que había ido a buscar. Sin duda, era la más astuta de todas las criaturas del campo. La armonía que había entre Dios y el Creador se había roto. En este nuevo mundo, en el mundo después de Génesis 3, ¿sí?, la relación entre Dios y el hombre estaba rota. Pero había un destello de gracia en esto. ¿Por qué? Porque Dios había ido a buscar a Adán. Dios había ido a buscar a Adán. Dios
si hubiese querido, en el momento en que Adán comía del fruto, Adán y Eva hubiesen caído fulminados bajo la sentencia de muerte y hubiese estado bien. Hubiese estado perfecto. Era lo justo. Era lo que estaba advertido. Pero Dios había ido en su búsqueda. Vemos gracia. Lo segundo que vemos de este mundo después de Génesis 3 es que ahora no solamente se rompió la armonía entre Dios y el Creador, sino que ahora se rompió la armonía adentro de la familia humana, entre los seres humanos. Porque, a ver, como yo les decía recién, en este momento Dios, Adán y Eva están conversando, una conversación muy difícil, seguramente, muy acalorada, y la serpiente ahí, alrededor, observando, pero de repente Dios se da vuelta y mira a la serpiente. La serpiente no iba a quedar impune, no iba a salir impune. Quizá pensaba eso, no sé. O quizás ya estaba satisfecha con lo que había logrado. En realidad el texto no nos lo dice, no lo sabemos. Pero el Señor se dirige a la serpiente y le dice, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos de las serpientes, ¿no? Pero fíjense lo que dice. El Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Bueno, Dios maldijo a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente. Esta es la primera vez en toda la Escritura que nosotros vamos a ver a Dios pronunciando una maldición. Por cuanto has hecho esto, maldita serás. Hasta ahora Dios lo único que había hecho era bendecir la creación. Pero ahora maldice a la serpiente. ¿Bien? Un Dios que hasta ahora solamente había bendecido. Por primera vez está pronunciando estas terribles palabras. Esta maldición comienza de una forma muy sencilla. Dios primero condena a la serpiente a ser un animal miserable e inmundo. ¿Bien? Pero de repente esta maldición empieza a tomar una forma muy extraña. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Bueno, es claro, la serpiente engañó a la mujer. Por eso iba a haber enemistad. Pero el Señor va aún más allá y dice, entre tu simiente y su simiente. Dicho por ahí de una forma más entendible, entre tu descendencia y su descendencia. Va a haber guerra entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Bien. Y acá hay algo asombroso, por si no lo notaron. ¿Qué tenía que pasar con Adán y Eva si comían del árbol? Ellos tenían que morir. Pero acá el Señor está diciendo que la mujer va a tener hijos. ¿Lo ven? Está anunciando que va a tener hijos. La muerte no iba a llegar de forma instantánea. Vas a tener descendencia, va a haber una simiente. ¿Sí? Estas palabras, en primer lugar, nos muestran cómo Dios empieza a mostrar su gracia en medio del juicio que Él está derramando sobre la humanidad y sobre la creación. La humanidad va a tener hijos y los hijos de esta mujer van a tener una guerra que va a durar para siempre con los hijos de la serpiente. Con los hijos de la serpiente. Y esta guerra va a terminar el día en que uno de los hijos de la mujer hiera mortalmente no a un hijo de la serpiente, sino a la serpiente misma. ¿Lo notaron? Fíjense el texto. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, o sea, el descendiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. O sea, el descendiente de la mujer va a herir a la serpiente. A la serpiente. Y tú lo herirás en el talón. Eso significa que en esta
batalla final, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Este hijo de la mujer también iba a sufrir pérdida. La serpiente lo iba a morder en el talón. ¿Bien? Pero la herida en el talón no es mortal. La herida en la cabeza sí. La herida en la cabeza sí. Entonces, armemos las piezas. Va a haber batalla en la familia humana. Va a haber una parte de la familia humana que se va a aliar con la serpiente y otra que va a ser parte de la familia de esta mujer. Y va a haber batalla entre estas dos familias, entre estas dos facciones de la humanidad. Llamémoslo así, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Pero de entre los hijos de la mujer iba a venir un día en que iba a venir un hijo de esa mujer que iba a destruir definitivamente a la serpiente. La iba a pisar en la cabeza. Iba a sufrir en esa batalla. La serpiente lo iba a dañar en esa batalla. Pero al final él, ese hijo de la mujer, iba a derrotar definitivamente a la serpiente. Entonces este nuevo mundo, dijimos primero que en este nuevo mundo, la relación del ser humano con el Creador se había roto, pero se había manifestado gracia en que el Creador había ido en busca de Adán. Ahora vemos también que en este nuevo mundo va a haber una batalla entre dos familias, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y acá también vemos gracia, porque esta batalla va a terminar. Va a terminar el día en que un hijo de esta mujer derrote definitivamente a la serpiente. ¿Bien? Entonces, en este nuevo mundo se ha roto la relación de Dios, del hombre con Dios, y también se han roto las relaciones interpersonales. ¿Sí? Va a haber guerra. Luego el Señor se dirige a la mujer. Ahora voltea y mira a la mujer y le dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, básicamente lo que el Señor le está diciendo a la mujer es que sus relaciones más cercanas con sus hijos y con su marido ahora iban a estar teñidas de dolor y de dificultad. Dolor al tener los hijos y lucha constante en la relación con su esposo. O sea que el mundo que viene después de la desobediencia, empezamos a ver cómo se aleja del diseño original. Este hombre que había dicho cuando vio a la mujer por primera vez: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora es un hombre que va a intentar enseñorearse de su mujer, dominarla despóticamente. ¿Sí? En este nuevo mundo, el suceso más feliz que puede vivir la humanidad, que es recibir a un hijo en la familia, ahora va a estar marcado de dolor. Y va a haber conflicto permanente, porque en el lugar en donde debería reinar el amor, ahora va a haber guerra, va a haber conflicto. Pero como dijimos hace un momento, acá también vemos la gracia de Dios. Con dolor darás a luz tus hijos. Bueno, el día no se había terminado para Eva. Eva iba a dar a luz hijos, iba a tener hijos, no iba a morir. El juicio se iba a postergar, ¿sí? Ese día nadie, o mejor dicho, ese día Adán y Eva no iban a morir. Ahora el Señor mira a Adán. Adán, ¿qué le dice el Señor a Adán? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y has comido del árbol que te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Cuando el hombre pecador alza sus ojos, o mejor dicho, alza su puño al cielo para quejarse con Dios y decir: Dios, ¿por qué suceden estas cosas malas en este mundo? La Escritura responde: maldita es la tierra por tu culpa, hombre pecador, por tu culpa. Toda esta maldición que vino sobre la tierra
es porque vos desobedeciste. Es porque vos te rebelaste. No es culpa de la mujer, no es culpa de la serpiente, no es mi culpa, dice Dios, es culpa tuya. Maldita es la tierra por tu causa. Yo te di una orden, Adán. Yo te di una orden y la desobedeciste. Y ahora toda la tierra va a sufrir por eso. Toda la tierra. Porque así como te di el gran honor de ser el rey de esta creación, ahora como rey, como representante de esta creación fracasaste y vos y toda esta creación van a cargar con las consecuencias. Esta tierra que un día te hacía feliz, que trabajabas, labrabas y cuidabas con alegría, todo eso ya es parte del pasado. Ahora vas a trabajar y como resultado lo que vas a obtener van a ser cardos y espinos. Ahora la tierra se va a resistir para entregarte su fruto. Y vas a experimentar algo terrible. Vas a vivir una vida de esfuerzo, de trabajo y de frustración. Y todo ese largo peregrinaje va a terminar en el mismo lugar en donde empezaste. Vas a volver al polvo del cual fuiste tomado. Porque Adán, aunque creías que tenías autoridad para decidir por vos mismo lo que está bien y lo que está mal, tenés que saber que no sos más que polvo. No sos más que polvo. Polvo sobre el cual yo respiré aliento de vida. No sos más que eso. No sos nada especial. Entonces el mundo, después de la desobediencia del hombre, no solo es un mundo de guerra constante entre los hombres, de apatía contra Dios, sino que también es un mundo en donde nuestra relación con la creación es angustiante, es frustrante y está destinada a que nosotros terminemos bajo tierra. Pero acá también hay gracia. Fíjense que cómo se resalta el punto. Adán llama, acá en este momento nosotros vemos que Adán le pone nombre a su mujer. Adán la llama y dice, yo te voy a llamar Eva. ¿Por qué? Porque serás la madre de todos los vivientes. Fíjense cómo se resalta el punto de que va a haber un día de mañana. ¿Lo ven? Hay un mañana. Va a volver a salir el sol para Adán y para Eva. Ellos no van a morir ese día. Recién ahora que nosotros escuchamos que la sentencia de Dios no iba a llegar instantáneamente, ahora podemos mirar al futuro con esperanza. Podemos mirar y decir, va a haber un día de mañana. La familia humana va a florecer. Sin duda, todo esto que Dios nos está diciendo es la realidad para nosotros. Nosotros sabemos que este mundo que Dios describió acá en Génesis 3 es el mundo en el cual nosotros vivimos. Sabemos que ese es el mundo. Pero la familia humana podría haber terminado ese día en el huerto del Edén. Se podría haber acabado. Todo se podría haber acabado. Dios dio a la familia humana una esperanza cuando le dijo que un día Él iba a enviar a un hijo de Eva para destruir a la serpiente y a sus obras para siempre. Pero de repente sucede algo frente a los ojos de Adán y Eva. Adán llama a Eva, le pone nombre, y nos dice Moisés que entonces el Señor Dios hizo vestimentas de pieles para Adán y para Eva. Esa esperanza que ellos tenían de que haya un mañana para la familia humana, y esa promesa debería sostenerse y debería guardarse y debería esperarse en un mundo en donde iba a haber muerte. Frente a los ojos de nuestros primeros padres, mis hermanos,
el Señor sacrifica un animal para poder vestirlos. Él les hace un vestido de pieles. Ellos ahora pueden ver que por culpa de su pecado y para cubrir su vergüenza, alguien tenía que morir. Y acá era muy sencilla la ecuación. La sentencia era para ellos. El día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Pero Dios decidió que ese día ellos no iban a morir, que iba a haber un mañana para la familia humana. Entonces murió un animal. Murió un animal. Dios vistió a nuestros primeros padres con las pieles de un animal y ellos, por primera vez, vieron cómo se derramaba sangre en el huerto del Edén. Y ellos sabían que era por su culpa. Para ellos era muy claro que era por culpa de ellos. Ellos nunca habían visto algo así. ¿Sí? La sangre se derramó, el animalito seguramente se resistió, gritó y ellos pudieron ver sus ojos de desesperación mientras la vida se iba de ese animal y todo eso por primera vez. Por primera vez, nunca había habido muerte en el universo hasta ese día. El Señor estaba mostrándoles que la consecuencia de su pecado era la muerte y que ese día la muerte que les correspondía a ellos la iba a llevar ese animal. Entonces, nuestra historia, mis hermanos, que comienza con Dios creando un huerto maravilloso y poniendo a Adán en ese huerto, ¿cómo termina? Versículo 23. Y el Señor Dios echó a Adán del huerto del Edén. Lo echó para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó al hombre, no solo lo echó, fíjense lo que hizo. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios nos echó del Edén, hermanos. Dios nos echó. Dios nos prohibió para siempre tener acceso al árbol de la vida. Y acá también hay gracia, mis hermanos. Acá también hay gracia. Hay gracia. Piensen esto. Adán y Eva habían cambiado para siempre. Ahora ellos eran hijos rebeldes, como nosotros hoy, como la humanidad hoy. ¿Sí? ¿Qué hubiese sido de la humanidad si hubiésemos podido vivir para siempre en un estado de rebeldía contra Dios? Es gracia que Dios ponga límites a la existencia de la rebeldía humana. Es gracia para nosotros hoy eso también. ¿O acaso, mis hermanos, una de las cosas que más sufrimiento nos trae no es nuestra batalla contra el pecado? Nosotros sabemos que nuestra batalla contra el pecado ocasiona dolor, angustia, lágrimas, lucha. Yo no quisiera vivir para siempre en este cuerpo inclinado al pecado. Si yo tuviese acceso al árbol de la vida, estaría condenado a vivir para siempre en este cuerpo débil, sensible al pecado. Hay gracia de Dios acá. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo de dolor, de pérdida, de muerte? Dios, ¿por qué? Por culpa nuestra. Esa es la respuesta de Génesis. Es por culpa nuestra. El dolor, la pérdida, la frustración, el pecado, la traición, la muerte que abundan en este mundo son la maldición que vino a esta creación por causa de nuestra traición. ¿Sí? Pero el Señor hizo una promesa. Yo les dije la semana pasada que una de las razones por las cuales me entusiasmaba poder predicar en Génesis es porque Génesis nos va a ayudar a ver la trama de toda la historia bíblica. Bueno,
Toda la historia bíblica se trata de la promesa de Génesis 3:15. De eso se trata la historia de la Biblia. De Dios trayendo a este hijo de la mujer. ¿Y quién es este hijo de la mujer? Apocalipsis capítulo 12 nos da la respuesta. Dice en el versículo 1, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ella estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Esto es una visión, hermanos, ¿sí? Es una visión. No es algo que pasó, no es una historia. Es algo que Juan vio. Él vio a una mujer muy hermosa, a punto de tener un hijo, y dice, y entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón, una serpiente, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas había 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es este hijo? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. De su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Si ustedes prestan atención a esta historia o a esta visión, van a ver que esta visión está enmarcada en la historia de Génesis 3. Hay una mujer, hay un hijo de la mujer, hay una serpiente, ¿sí? Hay una batalla entre 2 descendencias, ¿bien? O sea, Apocalipsis 12 nos está contando la historia desde el principio y nos está mostrando el final. Jesús, mis hermanos, el Cordero, el Cristo, que ha recibido la autoridad para reinar, ese es el hijo de la mujer que vino para destruir a la serpiente. Por eso Jesús es quien restaura todo lo que nosotros arruinamos. Nosotros convertimos a este mundo en un mundo de hombres enfrentados con Dios, pero Jesús, el Hijo de la mujer, es quien restaura nuestra relación con Dios. Dice Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. De hijos. Mis hermanos, usted y yo, tristes hijos de Adán, destinados a vivir lejos de Dios, expulsados del Edén, recibimos la adopción de hijos por medio de Jesús, el Hijo de la mujer. Jesús restaura nuestra relación los unos con los otros, porque ustedes, hermanos, dice Pablo, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué cito este texto? Bueno, porque este texto es parte de lo que Pablo está diciendo en Gálatas acerca de qué fue lo que hizo por nosotros este hijo de la mujer. Entonces Pablo nos dice, Él nos dio la adopción de hijos, luego dice, Él nos puso el Espíritu Santo y ahora dice, Él nos liberó, nos llamó a libertad de la carne. Y ahora ustedes son libres para amarse los unos a los otros. Sí, somos libres para bajar las armas, para perdonar a nuestros hermanos de la misma forma que hemos sido perdonados e incluso para amar a nuestros enemigos, para orar por ellos y para darles nuestra ayuda cuando ellos la necesiten. Por eso Jesús restaura no solo nuestra relación con Dios, sino también la relación dentro de la familia humana. Pero Jesús finalmente va a restaurar
la relación del hombre con la creación. También Apocalipsis, pero ahora el capítulo 22. Después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Escuchen, ya no habrá más maldición, dice la palabra de Dios. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mis hermanos, literalmente Jesús nos está llevando de regreso al Edén. Literalmente, volveremos a caminar junto a esos ríos. Literalmente tendremos acceso al árbol de la vida. Vamos a caminar al fresco del huerto, viendo el rostro de nuestro Creador, porque ya no va a haber más maldición. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo posible Jesús? Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte al poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cómo Jesús pisa la cabeza de la serpiente? Muriendo, poniendo su vida. Él fue mordido en el talón por la serpiente, pero su herida fue una herida en el talón. Él se levantó de los muertos, Él está vivo. Pero la herida de Satanás es incurable. Él fue destruido, dice la palabra de Dios. Él fue destruido por medio de la muerte de Jesús. Jesús bebió por nosotros la vieja maldición del Edén, mis hermanos. Lo que ese animalito prefiguraba, ese animalito que fue sacrificado en el Edén, le estaba mostrando a nuestros primeros padres una miniatura de lo que un día ese hijo de la mujer haría para poder llevarnos de regreso al Edén. Para poder llevarnos de regreso al Edén. De manera que hoy, mis hermanos, toda la humanidad, al fin y al cabo, queda dividida en dos, por la muerte de Jesús. Los hijos de la serpiente, aquellos que saben o que deben saber que están condenados bajo el juicio divino, los rebeldes, los que quieren seguir viviendo en independencia de Dios. Y si entre ustedes hoy hay personas que quieren seguir viviendo en independencia de Dios, hay un llamado para ustedes, y es que se arrepientan. No tienen por qué seguir en rebeldía contra el Señor. No tienen por qué seguir viviendo en rebeldía, en hostilidad contra Dios, contra los demás seres humanos, deseando solamente que su voluntad y solamente la voluntad de ustedes sea hecha. El llamado para ustedes es arrepiéntanse de sus pecados. No caigan en la vieja mentira de la serpiente. Y aquellos de ustedes que han venido a poner su confianza en Jesús, yo les digo, mis hermanos, en este mundo difícil y de dolor, tengan esperanza. Pero esperanza de verdad, ¿sí? La esperanza no es un premio consuelo, no es resignación, mis hermanos. Si nosotros hemos venido a confiar en Jesús, si nosotros somos parte de la familia a la cual Jesús nos ha adoptado, podemos vivir con esperanza en este mundo triste y sombrío. Hay más.
detrás de esta creación. Está amaneciendo una nueva creación. ¿Sí? Estamos llegando, estamos de regreso al huerto del Edén, siguiendo los pasos de nuestro Salvador, de Jesús. Nosotros acá nos toca vivir en un mundo en donde vamos a enfrentar todas las penas del mundo, de este mundo caído. E incluso vamos a enfrentar, ver nuestros cuerpos y las vidas de nuestros seres queridos irse. Nos va a tocar enfrentar. Algunos, por causa del Evangelio, vamos a tener que sufrir. Pero no hay nada, absolutamente nada, que pueda arrebatarnos la herencia que nosotros tenemos en Cristo. No hay nada, absolutamente nada que pueda hacer que cuando abandonemos este mundo con todo lo que este mundo haya traído sobre nosotros, nada va a poder evitar que abramos nuestros ojos y heredemos el reino de Dios. Estamos de regreso al Edén. Hoy podemos vivir en relación con nuestro Creador. Hoy podemos vivir en relaciones restauradas los unos con los otros. Hoy podemos disfrutar de la creación que Dios ha hecho para nosotros, pero con la esperanza de que este telón se va a bajar y va a amanecer un nuevo día, una nueva creación. Y ya no va a haber más maldición. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que le des paz a tu pueblo, que le des paz a tu iglesia, que le des esperanza a los que son tuyos, Señor. Que en medio del dolor y de la aflicción, que en medio de la prueba, en la enfermedad, en la pérdida, en la lucha, Señor, nuestra esperanza esté firme en tus promesas. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias por no habernos dejado abandonados en nuestro pecado y en las consecuencias de nuestra rebelión, Señor. Gracias por habernos dado un Salvador. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.